Hoy vamos a adentrarnos en los orígenes de una corriente que, bueno, no solo cambió la psicología, sino que prácticamente la inventó en Estados Unidos. Así es. Hablamos del funcionalismo, y para guiarnos tenemos un capítulo de un manual de historia de la psicología que es, la verdad, una auténtica hoja de ruta. Exacto. Y lo primero que hay que entender, es que no era una escuela como las alemanas, con su liber dogmático, su laboratorio. Todo muy rígido. Eso es. Era más bien un movimiento, casi una actitud, una perspectiva que dejó de hacerse la pregunta clásica, el ¿qué es la conciencia?, para centrarse en una mucho más directa y, si quieres, más americana. ¿Para qué sirve? Me encanta ese enfoque. Es pasar de la contemplación a la acción, vamos. Así que nuestra misión hoy es desgranar qué ideas filosóficas, qué descubrimientos científicos y qué tensiones sociales se mezclaron para crear esta psicología tan funcional. Pues vamos a ello. Para entender de dónde sale todo esto, el punto de partida es casi inevitable en esa época. Charles Darwin. Parece que todas las conversaciones intelectuales de la época acababan en él, ¿no? Desde luego. ¿Cómo se aplica la evolución de las especies a algo tan abstracto como la mente? Pues de una forma total y absoluta. Los funcionalistas no es que fueran darwinistas, es que respiraban darwinismo. Para ellos, la conciencia no era un misterio filosófico, ni un fantasma en la máquina. No. Era, sencillamente, una herramienta con un valor adaptativo. Igual que tenemos pulmones para respirar o garras para cazar, las funciones psicológicas, pensar, sentir, recordar, evolucionaron con un propósito. ¿Ayudarnos a sobrevivir? Justo. Ayudarnos a adaptarnos al entorno. O sea que la conciencia no es un lujo, es un mecanismo de supervivencia. Existe porque en algún momento nos dio una ventaja evolutiva. Ahí le has dado. Y esto, fíjate, chocaba frontalmente con otras visiones más mecanicistas que veían la mente como un simple epifenómeno. Esa palabra suena... Complicada, ¿qué es eso? Es una palabra un poco técnica, sí, pero la analogía es muy clara. Imagínate el humo de una locomotora. Vale. El humo es una consecuencia de que el motor funcione, pero el humo en sí no mueve el tren. Para algunos, la conciencia era ese humo, un subproducto del cerebro que en realidad no servía para nada, una consecuencia sin función real. ¿Eso es? Y los funcionalistas dijeron, de ninguna manera. Si la selección natural ha producido algo tan complejo como la conciencia, es porque es útil. Es el maquinista que decide a dónde va el tren, no el humo. Entiendo. Y entra en juego sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Exacto. Cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, a problemas para los que nuestros instintos o nuestros hábitos ya no son suficientes. Ahí es cuando la mente se pone a trabajar de verdad. Me parece fascinante, porque da la sensación de que el funcionalismo no podría haber nacido en otro sitio que no fuera Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. En la Alemania de Wundt, con toda esa tradición filosófica, estaban obsesionados con la estructura, con descomponer la mente. Sí, con los ladrillos del pensamiento. Eso. Y de repente llega esta psicología de la acción, del progreso. ¿Fue Estados Unidos el único caldo de cultivo posible? Yo creo que sí. El contexto social de finales del XIX y principios del XX fue determinante. Pensemos en ello. Una industrialización brutal, olas de inmigración que cambiaban las ciudades cada día, las viejas comunidades rurales que se deshacían, un entorno completamente nuevo, muy cambiante, donde la adaptación no era una teoría de un libro, sino una necesidad diaria para sobrevivir. Exacto. Y en medio de todo ese caos emerge la figura del pionero, el mito americano. El individuo que se hace a sí mismo en la frontera. Es que es el arquetipo perfecto del sujeto funcionalista. No es alguien que se somete pasivamente al entorno. No, claro. Es un individuo superactivo que se adapta transformando el entorno para que se ajuste a sus necesidades. Es curioso del pionero, porque es una figura llena de contradicciones, ¿no? Es el individualista por excelencia, pero no puede sobrevivir solo. Necesita una comunidad. Ahí está la clave. Para los funcionalistas, la adaptación no era su misión. El pionero no se somete a la naturaleza. La tala, la ara, construye sobre ella. La transforma. Eso es. Y de igual modo, el ciudadano de la nueva ciudad no se disuelve en la masa. Usa sus funciones mentales para encontrar su lugar, para cooperar, para competir.
La psicología funcionalista era la base teórica perfecta para gestionar esa nueva sociedad. Y toda esta mentalidad tan americana, tan enfocada en la acción, en resolver problemas, tenía que tener un eco en la filosofía de la época, ¿no? No era una coincidencia en absoluto. De hecho, la filosofía ya le había puesto nombre: el pragmatismo. Ah, claro. Con figuras como Charles Sanders Peirce. Se puede decir que el pragmatismo era la hermana filosófica del funcionalismo. Son casi inseparables. Entiendo. Y la idea central es que no importa si algo es verdad en abstracto, sino si funciona en el mundo real. Exactamente. La famosa máxima pragmática de Peirce lo resume todo. Nuestra concepción de los efectos prácticos que tiene algo es nuestra concepción total de ese algo. No hay nada más. A ver, un ejemplo. Para un pragmatista, el significado de dureza no es una esencia abstracta, es simplemente el hecho de que un diamante puede rayar un cristal y un cristal no puede rayar un diamante. Su función práctica. Vale, lo pillo. Pero suena un poco extremo. ¿Significa que el conocimiento puro, la ciencia básica que no tiene una aplicación inmediata, no tiene valor? Es una crítica muy pertinente. Y sí, llevado al extremo, podría serlo, pero en su origen era una reacción liberadora contra una filosofía que sentían que se había perdido en abstracciones inútiles. Para ellos, las funciones psicológicas, el pensamiento, existen por y para la acción. El conocimiento no es para contemplar el mundo, es para actuar sobre él. De acuerdo, tenemos el caldo de cultivo, darwinismo, una sociedad en cambio constante y la filosofía del pragmatismo. Con estos ingredientes, ¿quiénes son los chefs que cocinan esta nueva psicología? El nombre que siempre sale primero es William James. Totalmente. Es que James es la figura clave. Su libro de 1890, Principios de Psicología, no es un manual, es una obra monumental, llena de ideas brillantes, que sentó las bases de todo. James era el antiestructuralista. Le parecía un aburrimiento eso de buscar los ladrillos de la mente. Absurdo y aburrido, sí. A él no le interesaba la química de la mente, sino su dinámica, como decías. No el qué de la conciencia, sino el para qué. Y para él, la función principal, la más fundamental, es la de elegir, seleccionar. Vale, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo elige la conciencia? Lo explicó con su teoría motora de la conciencia. La idea es que cada pensamiento sobre el que ponemos el foco está ligado a un proceso en el cerebro que tiende a desembocar en una acción, en un movimiento. O sea, la conciencia es como un foco que ilumina una idea. Eso es. Y al iluminarla, al seleccionarla, desencadena la acción correspondiente que nos ayuda a adaptarnos. Es, de nuevo, un mecanismo de supervivencia puro y duro. Y supongo que esto nos lleva a su idea más famosa, la que ha oído todo el mundo, la corriente de conciencia. Es que es la metáfora perfecta. Aquí se ve clarísima su oposición al estructuralismo. Para James, la conciencia no es una colección de cosas, sensaciones, ideas. No son piezas del ego. No, es un flujo, un río, un continuo. No está hecha de ideas. Es ella la que, al detenerse un momento y enfocar, crea esas ideas. James lo dijo de una forma que es casi poesía. Algo como, es como un pájaro en pleno vuelo. A veces se posa, a veces vuela. El estructuralista solo estudia las veces que se posa. El funcionalista estudia el vuelo. ¡Qué maravilla de imagen! Queda clarísimo. Ahora, si James fue el inspirador, el visionario, a menudo hace falta alguien que ponga orden, ¿no? Y ahí aparece James Rowland Engel. Sí, Engel fue el sistematizador. Su artículo de 1907, La provincia de la psicología funcionalista, fue una declaración de intenciones. Una autoafirmación frente al estructuralismo de Titchener, que era la ortodoxia. Una respuesta directa, vamos. Directísima. Engel básicamente cogió todas esas ideas que flotaban en el ambiente y las resumió en 3 puntos clave. La carta de presentación del movimiento. Entonces, ¿cuál fue su primer golpe sobre la mesa? El primero fue directo a la yugular del estructuralismo. Dijo, dejad de mirar los ladrillos de la mente. A nosotros nos interesa la función del edificio. Es decir, al funcionalismo le importa el cómo y el porqué de los procesos mentales, no el qué. Es un cambio del sustantivo al verbo, no la memoria, sino el recordar. Justo. Dinamismo puro. Y el segundo punto, me imagino que volvemos a Darwin.
Por supuesto. El segundo punto es que la conciencia debe ser entendida desde un punto de vista evolutivo. Es ante todo un arma de supervivencia. Es el órgano que media entre nuestras necesidades y las exigencias del ambiente. Sobre todo cuando hay problemas nuevos. Ahí es cuando más útil es, cuando nos permite salirnos del guión de nuestros hábitos. Perfecto. ¿Y el tercero? ¿Qué nos falta? El tercer punto es crucial porque supera una de las divisiones más antiguas de la filosofía, la separación mente-cuerpo. El dualismo. Exacto. Ángel afirma que el funcionalismo estudia la relación total entre el organismo y su ambiente. No hay una mente por un lado y un cuerpo por otro. Son parte de un mismo proceso adaptativo. Entonces, si intentamos destilar la esencia, el funcionalismo fue ese gran giro que llevó a la psicología de un laboratorio, donde se miraba la mente bajo un microscopio, a interesarse por cómo esa mente opera en el mundo real. Sí, dejó de preguntarse por la estructura estática para centrarse en la función dinámica. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Y, sobre todo, cómo nos ayuda a navegar por la vida. Una psicología eminentemente práctica. Práctica evolutiva y, como hemos visto, profundamente americana. Sí. Y su legado es inmenso. Abrió la puerta a casi todos los campos de la psicología aplicada que conocemos hoy. La educativa, la industrial. Claro. Y, por supuesto, fue un paso previo fundamental para el surgimiento del conductismo, que llevaría la idea de adaptación a un extremo mucho más mecanicista. Y, paradójicamente, perdiendo de vista a la conciencia, que era el centro para los funcionalistas. Justo. Una de las grandes ironías de la historia de la psicología. Y esto nos deja con una reflexión final que parece muy pertinente hoy. El funcionalismo veía a la mente como una herramienta para la adaptación activa, un mecanismo que selecciona nuestras respuestas al entorno para sobrevivir. Si eso es así, Es una buena pregunta. ¿hasta qué punto las novedades de nuestro entorno digital actual, la sobrecarga de información, las redes sociales, están reconfigurando las funciones mismas de nuestra conciencia? Y en este nuevo ecosistema, ¿qué estamos seleccionando para adaptarnos y sobrevivir?